Te habla Conejo Negro. Te doy la bienvenida a la serie de relatos especiales de Día de Muertos y Halloween. Decidimos contar durante 5 días 5 relatos, los relatos más extraños que han llegado a nosotros. Alguien te observa en la oscuridad presenta Relatos extraños 1. Lupita Gómez y su bebé. Allá por los 90s, Lupita Gómez aún trabajaba con nosotros. Estábamos en el sótano de una oficina de gobierno, la jefatura de asuntos sin importancia. Lupita Gómez había querido quedar embarazada durante mucho tiempo y no había podido. Esa era siempre su más grande tristeza. Nuestras demás compañeras del trabajo, con el pasar de los años, tuvieron a sus hijos y Lupita Gómez parecía seguir luchando con ese enorme deseo de tener su propio bebé. A veces la veíamos mirar a las compañeras y a sus hijos con resentimiento. Los días pasaban y nosotros la veíamos amargarse. Poco a poco iba perdiendo la alegría de vivir. Un mal día supimos por ella misma que después de muchos intentos y visitas al doctor, se había dado por vencida. A partir de ahí, como en un cuento de terror, las desgracias en su vida no hicieron más que ir en aumento. Su esposo la abandonó un mes después. La noche en que él se fue, Lupita nos llamó a todas. Lloraba desconsoladamente. No tenía amigos ni familia a quien contárselo. Nosotras éramos lo único que le quedaba a Lupita Gómez. En privado nos pusimos de acuerdo y en la madrugada le regresamos la llamada para avisarle que la cubriríamos para que faltara un par de días. Seguro el jefe no se daría cuenta y si preguntaba, le diríamos que había salido a sacar copias. Cuando volvió, su semblante había cambiado. No solo era evidente la tristeza en su rostro, también ostentaba enormes ojeras. Parecía que no había dormido en una semana. Tenía el cabello muy delgado y lo estaba perdiendo. Vio en nuestras caras la lástima que nos producía encontrarla en ese estado. Sintió vergüenza y se echó a llorar. Efectivamente, no había podido conciliar el sueño desde que su esposo se marchó, pero no había sido por tristeza, sino por un dolor que se había instalado en su pecho. Nos convocó a que la acompañáramos al baño y ahí nos mostró un moretón. Lo primero que pensé es que ese hombre la había golpeado, pero entonces tomó mi mano y la dirigió hacia su cuerpo. Ahí había un bulto duro, parecía como una costilla que había modificado su rumbo natural y ahora crecía hacia otra dirección. Sentí repulsión y quité inmediatamente mi mano de su piel. Ella vio el miedo en mi cara y eso la hizo preocuparse más. A partir de ahí, se ausentó mucho del trabajo. Pasaba las mañanas haciendo fila en los hospitales, en cubículos con enfermeras tomándole el pulso, la presión sanguínea, pesándola, recibiendo consultas, consiguiendo sellos al norte de la ciudad para presentar papeles en la madrugada al sur de la misma ciudad. Le hicieron rayos X. Lupita Gómez se la pasaba mareada, agotada, fatigada, triste, somnolienta. Iba a la ventanilla A y la mandaban de vuelta porque le faltaba una copia. Regresaba al día siguiente más enferma y más agotada. Muy desesperada, acudió con un curandero que la hizo tomar pócimas pestilentes. Le dobló los brazos y le golpeó el pecho con un montón de ramas, y antes de salir, le dio un saco de hierbas para que hiciera un enorme caldo donde se tenía que meter a bañar. Pero nada la hacía mejorar. Le hicieron más rayos X, le inyectaron medicamentos, luego más rayos X,
y más medicamentos. Ya casi había pasado 2 semanas sin dormir, cuando un día, de regreso del hospital, se encontró con una amiga que no había visto en años. El rostro de la amiga era el primer rostro sonriente que veía en meses. La amiga se aproximó a abrazarla, pero se detuvo, la miró de arriba a abajo y sonrió aún más. «No me digas que estás embarazada». Lupita Gómez se pasó la mano por el vientre. En los 36 años que tenía de vida, jamás se había hecho esa pregunta. Regresó a casa emocionada y preocupada. Traía en la mano una prueba de embarazo. Esta salió positiva. La alegría que le producía por fin haber cumplido su sueño se destrozó cuando recordó todos los procedimientos médicos a los que se había sometido, a la radiación, a la medicina, a los masajes descontracturantes, a los remedios caseros, a las hierbas que había tomado. Le faltó hacerse un ultrasonido. Sin querer, ella misma había comprometido la vida de su hijo con todo lo que se había hecho. Aún así, le llamó a Julieta para darle la noticia. Julieta inmediatamente nos llamó a todas para contarnos. No hicimos más que alegrarnos, aunque en el fondo estábamos preocupadas. Nos enteramos por un compañero del sindicato que Lupita había tenido complicaciones al momento de dar a luz. Como era de esperarse, el bebé no lo había logrado. Perdimos comunicación con Lupita hasta un día antes de que se cumpliera el tiempo que le otorgaba la incapacidad. Le llamó a Julieta para avisarle que regresaría a trabajar. Lupita Gómez estaba muy entusiasmada por tener a ese bebé. Imaginamos lo devastada que quedó luego de la pérdida. Al día siguiente, ella se presentó a trabajar con un bebé en brazos. Cuando la vimos entrar a la oficina, nos quedamos perplejos. Teníamos entendido que había perdido a su hijo. No sabíamos si felicitarla o expresarle nuestras condolencias. Lupita Gómez notó que la veíamos con extrañeza y se adelantó a cualquier movimiento que nosotros hubiésemos querido o intentado hacer. Se acercó con el pequeño bultito que tenía entre brazos y lo descubrió frente a nosotros. Envuelto en una cobija azul, había un muñeco. Era mucho más grande que un recién nacido y no parecía un bebé. Era una representación a escala de un hombre, como un títere. Al verlo, sentí una profunda lástima por ella. Imaginé todo lo que debía estar sufriendo, todo lo que sintió y el dolor que la orilló a tomar ese muñeco y envolverlo en una cobija para bloquear la pérdida de su hijo. Todos nos quedamos callados. Seguíamos sin descifrar la manera correcta para reaccionar. Lupita Gómez no esperó a que alguien le diera algún cumplido, se disculpó y nos avisó que tenía que darle de comer. Estaba muy demacrada, con la piel pegada al hueso, un semblante triste y descompuesto, y el cansancio era evidente. Arrastraba los pies al caminar. Le dio la vuelta a su cubículo y se sentó en su lugar habitual. Todos entonces regresamos a nuestros lugares de trabajo, pero las actividades que nos ocupaban antes de que ella llegara no las pudimos continuar porque estábamos distraídos, pensando en lo que acabábamos de ver. Teníamos sobre nuestras carpetas la mirada perdida. Tratábamos de asimilarlo cuando de debajo del escritorio de Lupita se escuchó el llanto de un recién nacido. Esa oficina tenía 4 paredes y ni una sola ventana. Estábamos 2 pisos bajo tierra. Yo creo que por eso el sonido que se escuchó retumbó en todos lados y nos heló la sangre. Luego de eso,
Se hizo silencio, silencio sepulcral. Lupita se encontraba totalmente guarecida atrás de su cubículo. Julieta se levantó de su asiento y caminó lentamente hasta el lugar de Lupita. Imagino que no quería perturbar la tranquilidad de la madre primeriza y su hijo. La vimos asomarse con pena, pues Lupita estaría amamantando a su bebé. Apareció en el rostro de Julieta una expresión de extrañeza, de confusión. Dejó a un lado el cuidado que se estaba tomando y se asomó al interior del cubículo, y luego también debajo del escritorio. Después nos volteó a ver a todas con miedo. Se echó a llorar. Nosotras no sabíamos qué estaba pasando. Olvidábamos por un segundo a Lupita y nos acercamos a consolar a Julieta para averiguar qué sucedía con ella. No dijo ni una sola palabra y señaló con su mano el escritorio de Lupita. Ahí, en donde habíamos visto dirigirse a la mujer con su hijo, no había nadie. Salimos acongojadas y asustadas. Pasaban de las 9 de la noche. La luna ya estaba bien instalada en el firmamento. Parecía que miraba la soledad y la tristeza en nuestras cabezas. Una llamada al interior del edificio nos confirmó algo que no nos esperábamos. Lupita había muerto días antes dando a luz. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte estos relatos con tus amigos. Hagan reuniones con la luz apagada y reproduzcan estas historias. Alguien te observa en la oscuridad.